Voy a pedirle por favor que busquen en sus Biblias en 2 de Samuel capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5, por favor. Vamos a ir todos a 2 de Samuel capítulo 5. Solamente las visitas tienen permitido venir sin Biblias, pero los demás no. Así que deben de traer sus Biblias, por favor. Y si no, allá atrás hay Biblias en venta. Igual puede pasar por una ahorita y la puede estrenar, y ya saliendo le paga a la hermana que las tiene en venta. Es verdad, si ocupas una allá atrás, escógete una, la que más te guste, ábrela con toda confianza y tráetela y empieza a usarla desde ahorita. Y ya después no te vayas sin pagarla. Ok, vamos a Samuel, 2 de Samuel, por favor. Capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5. Vamos a leer solamente de los versos. Voy a estar meditando solamente de los versos del 1 al 5. 2 de Samuel 5 del 1 al 5. ¿Todos tienen? 2 de Samuel 5 del 1 al 5. Va a estar las citas en la pantalla. Posiblemente van a estar saliendo ahí. Por eso no compran Biblia, dice, ¿para qué si salen ahí las citas? Para que la lean en su casa. Ok, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Yo he titulado al mensaje de esta tarde: carácter va sobre título. Carácter va sobre título. Desafortunadamente, hermanos, mucha gente tiene ciertos títulos o nombramientos que no pasan de ser solo eso, títulos y nombramientos, ya que en la práctica no hacen uso de tales títulos, ya que su carácter no les permite desarrollar con éxito las obligaciones y tareas que el cargo le ameritan o le demanda, y terminan perdiéndolo y llevándolo a una condición peor de la que ya tenía. Escúchame bien esto: hay gente que tiene ciertos títulos, hay gente que tiene ciertos nombramientos, pero solamente es eso. En la práctica le quedó muy grande el título, le quedó muy grande el nombramiento, le quedó muy grande la posición que le dieron. ¿Por qué? Porque le hace falta el carácter. Mira, mi amado hermano y amigos que están hoy con nosotros, hoy te voy a cansar. Es muy importante que entendamos esto. Hay gente que puede tener todas las habilidades necesarias para poder cubrir cierto perfil que se está buscando, todas las habilidades en cuanto al conocimiento, pero le hace falta lo más importante: le hace falta el carácter necesario para poder hacer uso de eso. Mira, que si me hicieron caso, ya están abriendo una Biblia. A ver, ya se la ganaron. Citali ya está abriendo la Biblia. Ok, y entonces es ahí donde algunos batallamos y tenemos problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas que en su momento se les da un nombramiento, se les da una responsabilidad, se les da una tarea, y no pueden cubrir eso por su carácter, terminan más frustrados de lo que ya estaban, porque se hacen sentir que no son lo suficientemente capaces, que no tienen la capacidad, y peor si alguien por ahí llegó y le dijo: de veras no sirves para nada.
O sea, si de por sí él ya duda de sí mismo, si de por sí ella ya duda de sí mismo, y viene alguien que le dice: no pudiste con algo tan insignificante, pues ¿para qué eres bueno? Pues ¿para qué eres buena? Entonces terminan por hundirlo más. Y el problema, escúchame bien, no es que él o ella no sean capaces de poder hacer eso. Tienen toda la capacidad de poder hacerlo, pero hay áreas en su vida que no están en orden. Tiene temores, tiene inseguridades, tiene una autoestima muy baja, tiene muchos problemas en su vida que tiene que ver con su carácter, y esto afecta el poderse desarrollar y el poderse mover entre la sociedad o en el cargo que en su momento se le ha dado, y dejan ir muchas oportunidades porque dicen: es que yo no puedo. No, busca a alguien más. Pues no hay otro cargo que me puedas dar como barrendero, como repartidor, como solamente el portero. Yo sí sé abrir la puerta, mira, la puerta sí la sé abrir, pero eso no siento que... Y deja ir oportunidades grandes en su vida por esta situación. Gracias. El pasaje que acabamos de leer nos habla de dos líderes, uno con título pero sin carácter, y el otro sin título pero con carácter. Y estos nombres, si ustedes son de los que leen y ponen atención a la lectura, ahí había dos nombres. ¿Alguien recuerda quiénes eran? Saúl y David. Dice, ahí habla de dos líderes. Uno era rey sobre Israel con título, el otro ya era rey. Ya Dios lo había ungido, ya lo habían ungido como rey, pero todavía no tenía el título. Pero el otro sí tenía el título, era el rey de Israel. Pero mira, vamos a ver a este hombre. Vamos a ver algunas características del rey Saúl en cuanto a su carácter. Y ese carácter en la vida de Saúl le arruinó toda su vida, arruinó su reino, llevó a la muerte a su hijo, llevó a la muerte de mucha gente en su reino, en su tiempo de reino. Mucha gente sufrió a causa del carácter de este hombre que llevó a la ruina a mucha gente. En primer lugar, déjenme le subo el brillo a esto, cada vez veo menos. El problema es que a la Biblia no se lo puedo subir. Ok, primeramente era impaciente. Primera de Samuel 13, 18 al 12. ¿Tienen las lecturas en la pantalla? Pónmelas por favor. Primera de Samuel 13, del 8 al 12 dice: y él esperó, está hablando de Saúl, 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desesperaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desesperaba, se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Era hasta el 12? Ok, gracias. Dice la palabra, si ustedes leen un poco más la historia, David le había dicho, Saúl tenía que venir a ofrecer el sacrificio que Saúl ofreció. Saúl no era el indicado para ofrecer un sacrificio a Jehová. Pero dice la palabra que Saúl, ¿qué cosa? Se desesperó. Hermanos, una persona impaciente puede cometer muchos errores. Una persona impaciente puede hacer cosas que nunca debió haber hecho, pero ¿saben por qué las hizo? Por impaciente. Le faltó paciencia. Dice la palabra que Samuel le dijo: Saúl, si hubieras esperado unos minutos más, si hubieras tenido un poquito más de paciencia, hoy Dios te hubiese confirmado. Pero ¿por qué no esperaste a que yo llegaba? Es que
tú no venías. Es que el pueblo me hacía, aparte era muy débil en esa área. El pueblo lo presionaba y él hacía lo que el pueblo decía. Le faltaba el carácter para decir dije que no y es no. Como algunos padres, ¿no? Que el niño y lo convence. Dice que el pueblo lo apuraba y le decía, oye, y dice, y pues el pueblo me estaba presionando. Y Samuel le dijo, ¿por qué? Y entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Lo que hiciste fue una locura. Hermanos, cuando nos hace falta el carácter, cometemos tantas locuras, tantas tonterías hacemos. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos el carácter para decir no, para decir sí, para decir voy, para decir no voy, para decir quiero, para decir no quiero. No tenemos el carácter de poder nosotros afirmarnos en algunas cosas y poder esperar y poder soportar y poder pensar antes de actuar. Y actuamos locamente. No pensamos, no analizamos, no revisamos si lo que voy a hacer es correcto o no es correcto. Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y un proverbio dice que el que mucho habla, nunca hace falta el pecado ahí. Necesitamos, hermanos, el carácter para poder evitar hacer tonterías. De lo contrario, todos los días vamos a estar haciendo. Y miren, y conocemos gente que una, otra y otra, y dices tú, ¿hasta cuándo? O sea, no te das cuenta que vas por la misma y que vas a caer en el mismo. O sea, sigues actuando locamente. Tercero, era desobediente. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que ¿qué? En que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar, ¿qué cosa? Hermanos, una persona que no tiene un carácter bien desarrollado carece de obediencia y de prestar atención. ¿Qué se necesita para poder prestar atención? Paciencia. Paciencia. Tienes que sentarte, tienes que escuchar y tienes que estar atento hasta que la persona te diga he terminado. Pero a veces nosotros corremos antes de que se nos haya terminado de dar la encomienda y cometemos errores. Y al rato decimos, ¿por qué? Es que yo nunca te dije esto, es que no me pusiste esa atención, es que no estabas oyendo lo que te estaba diciendo, es que te estabas distrayendo. Y de repente, hermanos, podemos conocer gente que tenemos que estarles diciendo una y otra, o sea, no ponen atención. Dice, no pusiste esa atención. Y lo primero dijo, fuiste desobediente. Se necesita carácter para poder ser obedientes, para poder someternos, para poder respetar a nuestras autoridades, para poder recibir órdenes. Pero algunos hermanos tenemos este problema. Cuarto, tenía problemas de miedo. Era miedoso. Dice 1 Samuel 17:11, cuando va a enfrentarse ante Goliat. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, ¿de quién? ¿Cuáles palabras? ¿Alguien sabe? Las palabras del filisteo. Se turbaba y tuvieron que... Cuando David llega donde está el filisteo, ¿dónde creen que estaba Saúl? Dicen que estaba allá donde estaban los utensilios escondidos. El rey de Israel estaba metido por allá, escondido del filisteo que venía. Cuando David llega y pregunta por su rey, resulta que el rey estaba escondido, temblando de miedo por las palabras del filisteo que venía y los amenazaba y los amedrentaba. Hermanos, un hombre temeroso, una mujer temeroso,
jamás podrá ser capaz de alcanzar ciertas cosas en su vida, porque el miedo nunca lo dejará. Se lo digo por experiencia. Yo era una persona, de hecho mi cuñado, que casi es como mi papá, porque viví muchos años con él, todavía me echa carrilla cuando me ve. Cuñado, ¿te acuerdas qué miedoso eras? Le digo, y todavía, nomás que ahora Cristo me da valorcito, pero sigo. Pero el Señor ha cambiado eso. El Señor me ha dado valor. Pero, y cuando hablo de miedo, hermano, no estoy hablando de miedo a la oscuridad, miedo a Chucky, no. Estoy hablando de miedo a enfrentar ciertas áreas en mi vida, como por ejemplo estar aquí. Haber dejado todo y venir aquí fueron noches, fueron días de estar luchando y sufriendo y con muchos miedos en mi vida. Pero aquí estoy, vencí esos miedos. Muchos miedos he vencido en mi vida. Yo estaba como Moisés, Señor, pero... Y el Señor, yo le sacaba la vuelta y Él se me atravesaba y no me dejó, pero me atreví, creí en el Señor y hasta hoy en día sigo venciendo muchos temores en mi vida. Pero si no me atrevo, nunca voy a descubrir de lo que soy capaz. Pero soy una persona con muchos temores, pero el Señor me ha ayudado a ir enfrentándolos. Pero Saúl, hermanos, era miedoso, dice que estaba escondido. Quinto, era inseguro. Primera de Samuel 18, 6 al 19. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, saliendo las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ¿cómo? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón. Ustedes no estuvieron ahí, yo ahí estuve, me aprendí la canción. Ok, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que ¿qué? Más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hasta ahí. Desde ese día dice la palabra que Saúl, ¿qué cosa? Dejó de ver con buenos ojos a David. Hermanos, cuando una persona es insegura y si alguien llega por ahí como que amenaza su puestecito, va a buscar quien lo quite de su camino. Va a buscar la manera de deshacerse de él porque se siente amenazado. Pero cuando alguien se siente seguro de sí mismo, de sus capacidades, de sus habilidades, de lo que siente, no se siente amenazado. Pero David era un hombre inseguro. Ahora, perdón, Saúl, David estaba buscando quitarle el puesto. Al contrario, no tenía hombre más fiel que David y lo perdió todo porque por su inseguridad. ¿Saben cuántas cosas nosotros perdemos simple y sencillamente por nuestra inseguridad? ¿Cuántas cosas, personas llegan a nuestras vidas que pudieron haber invertido y haber hecho mucho por nosotros, pero nosotros le pusimos una barrera porque tuvimos miedo, inseguridad y mejor así, y dejamos ir oportunidades por nuestra inseguridad? Saúl, hermanos, era un hombre inseguro. Desde ese día Saúl procuraba matar a David. Sexto, era impulsivo. Primera de Samuel 18:11 dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Y luego dice el 19:10. ¿No lo tienes? Ok. Ahí mismo, hasta que escuché que dijo, ese se me pasó. Ok, es que, ¿qué dije? Primera de Samuel 19:10. Si alguien lo tiene, déle lectura. Hermano, Saúl era un hombre que invitaba a comer a Saúl y estando comiendo, de repente agarraba la lanza y era impulsivo. Era un hombre muy peligroso. Y ¿saben qué, hermanos? Esto era paranoico.
Era paranoico Saúl. Saúl veía cosas donde no existían. Hermanos, una persona paranoica es alguien que ve, como dicen por ahí, moros con tranchete. Ve cosas que no existen. Sus inseguridades lo vuelven paranoico. Y dice, hermanos, y pude estar revisando, David, hermanos, Saúl, perdón, era un hombre paranoico. Miren, en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 7 al 8. Cuando Saúl va a buscar a David, llega a un lugar donde había los sacerdotes de Jehová. Y Saúl, pues le decía, veía cosas donde no existen. Dice el versículo, 1 Samuel 22, 7 y 9. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os darán también a todos vosotros el hijo de Isaí tierra y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Está hablando de David. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Saúl decía: mi hijo se está levantando contra mí, mi hijo hizo alianza con él y me quiere matar. Eso no era cierto. ¿O sí lo era cierto? Los que han leído esta historia, ¿era cierto? ¿Jonatán quería matar a su padre? No. Pero David, hermanos, empezaba a tener delirios de persecución. Saúl se estaba volviendo paranoico. ¿Saben cuál es el problema? Que dice la palabra que un espíritu inmundo de parte de Dios vino a Saúl. Hermanos, una persona con un carácter así es víctima fácil de un demonio. Es muy fácil ser poseída por un demonio. Es muy fácil ser controlada por un espíritu inmundo, porque ya tiene todo. Lo único que necesita es un espíritu que lo impulsa, pero ya tiene todo. Ya es impaciente, ya es insensato, ya es desobediente, ya es miedoso, ya es inseguro, ya es impulsivo. ¿Qué más le falta? Solamente un espíritu. Y eso vino sobre Saúl, ¿cierto o falso? Pero Saúl, hermano, se volvió impulsivo. Y dice el versículo 16: y el rey dijo, del 16 al 18 encontramos que Saúl mata a todos los sacerdotes, porque según él los sacerdotes habían ayudado a David, habían conspirado contra él, y mató ese día a muchos sacerdotes, porque él empezaba a ver cosas que no existían. Es decir, que Saúl se volvió paranoico. Este era el carácter que tenía el rey de Israel. Imagínense con un rey así. Imagínense con un presidente así para Zihuatanejo. Ahora veamos la otra parte. Veamos ahora a David. Veamos un rey sin título. Aquí encontramos a un rey con título, pero con un carácter, o sin carácter, más bien. Pero ahora veremos el caso de David. Aunque David había sido ungido como rey de Israel por mandato de Dios, ahora esta era la tercera vez que sería ungido. Pero ahora con todo el respaldo del pueblo que había venido a él. Este era un pueblo del cual David se había ganado el respeto, admiración y lealtad por medio de su carácter mientras estuvo entre ellos. ¿Cuál era el carácter, hermanos, de David? Primera de Samuel 18.
versículo 5 y vamos a ver el 5, luego el 14 y 15. Dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba como. Este era David, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de ¿quién? Todo el pueblo lo amaba. ¿Por qué lo amaba? Porque era prudente, porque tenía carácter, y la gente, dice la palabra, que lo amaba, y el pueblo lo amaba, y los ojos los ojos de los siervos de Saúl, ¿sí? Y a los ojos de los siervos de Saúl, todo el pueblo lo amaba, y los siervos de Saúl. Y aquí está el problema: los mismos siervos de Saúl, ¿a quién amaban? Amaban a David. Pero hermanos, este amor de los siervos de Saúl por David, David se lo había ganado a pulso. Vemos las otras citas, 14 y 15. Y David se conducía otra vez prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿En qué área se portaba prudente David? En todos sus asuntos. Hermanos, una persona así, no tiene problema en nada. Es prudente en su trabajo, es prudente en su casa, en su matrimonio, es prudente en todo lo que hace. No es insensato, piensa antes de actuar, no es impulsivo. Y el que sigue dice: y viendo Saúl que se portaba como tan prudentemente, ¿qué cosa? Le tenía miedo. Es que Saúl sabía, hermanos, que este hombre, con ese carácter, con el cariño y el amor que el pueblo le tenía, en cualquier rato le iba a dar, se le iba a voltear. Ese no era el plan de David. Jamás David pensó traicionar a Saúl. Nunca, hermanos. De hecho, si ustedes conocen la historia, ¿cuántas veces tuvo David a Saúl en bandeja de plata? 2 veces. Una vez se lo encontró defecando, y otra vez se lo encontró dormido. La primera vez le cortó le cortó un pedazo del manto y le dijo: mira, hoy el Señor te entregó en mis manos, y no quise herirte, porque sé que eres el ungido de Jehová. Y la segunda vez se llevó la espada. Le dijo: mira, tu espada te la quité mientras estabas dormido, te pude haber cortado la cabeza, y no quise, porque te amo. Eso le dijo David: porque te amo. Fíjese la lealtad de este hombre. A pesar de que lo andaba siguiendo, le dijo: te amo. Así era de prudente este hombre. ¿Tú crees que no tenía razón por cual tenerle miedo a Saúl? Pero era por su paranoia. Pero dice la palabra que Saúl se portaba prudente, David se portaba prudentemente. Ahora, y veamos aquí el pasaje. Ahora sí, estamos en 1 Samuel 5. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David. Vinieron todas las tribus de Israel a David. En ningún momento David mandó que vinieran las tribus a él y hacer complot para derrocar a Saúl. Este era un pueblo cansado de las insensateces del rey y conscientes de quién era David. Hermanos, un hombre con carácter no tiene que buscar a la gente lo busca. La gente se acerca a él, la gente lo procura. Una persona, hermanos, con un carácter como el de David no necesita andarse haciendo promoción. La gente lo sabe. La gente que está cerca de un hombre o de una mujer así, solamente con verlo se puede dar cuenta la capacidad de ese hombre o de esa mujer. Puede darse cuenta el carácter que tiene. Y es un hombre, es una mujer que atrae a la gente a él, no por lo que dice, por lo que hace. Y dice la palabra que la gente vino a David. David no los mandó llamar, ellos buscaron, se enteraron dónde estaba David y dijeron: vamos, David está en Hebrón. Dijeron: pues vamos todos, y dejaron a su rey y se fueron a buscar a David. Y hablaron
con él. ¿Y qué le dijeron? Miren, hermanos, le dijeron: henos aquí. ¿Qué tal? Esta, hermanos, es una expresión de lealtad y determinación. Es poner tu propia vida al servicio de alguien en quien tú confías ciegamente. Henos aquí, le dijeron todos los hombres a David. Aquí estamos, somos tuyos, henos aquí. Hermanos, es muy gratificante poder encontrar o poder llegar a ese nivel donde la gente te busque y te digo: ¿qué necesitas? Estoy para servirte, estoy en deuda contigo, sé de qué estás hecho, sé quién eres, y conmigo cuentas para lo que necesites. Esa era la expresión cuando estos hombres le dijeron: henos aquí. De hecho, enseguida lo dicen. ¿Qué le dijeron? Hueso tuyo y carne tuya somos. Hueso tuyo y carne tuya somos. O sea, que nuestras vidas las ponemos a tus pies para lo que tú elijas, para lo que tú decidas. Somos tuyos, hueso tuyo y carne tuya somos. Nuestras fuerzas, energías, habilidades y posesiones están a tu disposición. Solo da la orden y haremos lo que tú nos digas, le dijeron estos hombres a David. Solo di qué quieres que hagamos, porque nuestra carne y nuestros huesos son tuyos. ¿Qué más podían ofrecer a David? Le estaban ofreciendo todo. Nuestra carne y nuestros huesos son tuyos. Esa era la lealtad que estos hombres tenían a este rey, por el carácter que tenía, porque era un hombre que se conducía siempre prudentemente, sabiamente, sensatamente, y la gente lo podía ver. Dice estos hombres en el versículo 2: y aún antes de ahora, todo el respaldo que estos hombres estaban dando a David era por todas las hazañas y victorias y decisiones que David había tomado cuando se encontraba entre ellos. Y esto era lo que respaldaba y hacía que todas las tribus confiaran en él. Dijo: antes, he aquí, aún antes de que, y ellos lo dicen, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, o sea, desde antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, ¿qué pasaba? Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Teníamos un rey, pero el que nos sacaba a la guerra eras tú. Tú eras el que estabas con nosotros. Hermanos, si tú eres el líder, si tú eres la autoridad, si tú eres el patrón, si tú eres esa persona, pero solamente de título, pero no tienes el carácter, no tienes nada. Esa gente que hoy en día te da lealtad y obediencia es condicionada, pero el día de mañana que se puedan deshacer de ti, se van a deshacer, y ellos mismos te pueden dar una puñalada por la espalda. Pero aquellos que están cerca de ti porque te los has ganado con tu carácter, esos, como estos, te van a decir: hueso tuyo y carne tuya soy. ¿Qué quieres que yo haga? Eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que buscar: ganarnos de la gente su lealtad a través de nuestra forma de vida. Que la gente pueda confiar en ti, que la gente pueda saber que efectivamente eres un hombre, una mujer transparente en quien pueden confiar, y que saben que no les defraudarás, y que se los has demostrado una y otra vez. Sí, dice, Saúl era el rey, pero solamente de título, pero tú eras el que nos sacabas a las guerras. Y no solamente eso, ¿y qué cosa? Y nos volvías a traer. Escúcheme bien, esto es hermoso. David era un hombre que cuidaba
del bienestar de su gente. Era un hombre que se hacía responsable de no perder a ninguno de los que le seguían. Ellos dicen: nos sacas a la guerra, pero no solamente eso, nos vuelves a traer. O sea, nos das seguridad, nos proteges, nos cuidas. Hermanos, y hecho en la mañana en el que el hermano Ángel nos puso un video de Moody, este misionero, dice que él entendió lo siguiente: que hasta que la gente no esté convencida de que tú lo amas, no te va a seguir. Y déjame decirte una cosa: David era un hombre que amaba a su gente. David era un hombre que conocía sus batallas, que andaba entre ellos y que cuidaba de regresarlos otra vez. Mira, si tú no te ganas el amor, el respeto de la gente por tu carácter, otra vez no tienes nada. Cuando la gente sepa que tú eres más que una persona que le das a ganar, ese día la gente te va a amar. Cuando la gente sepa que tú lo ves como un padre de familia, que la gente lo ve como un ser humano, que lo ves como alguien que tiene necesidades, que lo ves como un esposo, que lo ves como un ciudadano que también tiene necesidades, que también cuando esa gente vea que tú lo ves así, pero mientras él se dé cuenta que tú solamente lo ves como una máquina, que tú solamente lo ves como alguien de quien te puede servir, ese hombre no te va a seguir. Olvídate, y a la hora de la hora te va a traicionar, porque él se da cuenta que para ti él no tiene valor como ser humano, que para ti solamente vale lo que puedas darle. Pero David, hermanos, era un hombre que, dice la palabra, nos traías otra vez, cuidaba de que esa gente que estaba con él regresara segura a su casa. ¿No dice eso la palabra? Y no solamente nos sacaba, dice, sino que nos hacías volver, nos daba seguridad. Hermanos, y si ustedes han leído las historias de David, ¿cómo amaban a David? Miren, hay dos historias. Cuando David está a punto de, lo van a matar, lo defiende un hombre, está a punto, lo va a matar un gigante. Cuando lo defiende, le dijeron: no vuelvas a salir a las batallas con nosotros. Y le dijeron lo siguiente, dijo: no sea que apaguen la lámpara de Israel. ¿Qué tal? Estos hombres le dijeron: tú, David, eres la lámpara de Israel. Tú le das vida a Israel, tú le das luz a Israel. Si tú te mueres, el pueblo se muere. Fíjate lo que valía este hombre. La segunda vez le dijeron: no salgas a las batallas con nosotros, porque tú vales más que 100,000 hombres. Así amaban a David. Así era el valor que David tenía para la gente que estaba cerca de él. ¿Por qué? Porque se los había ganado con su conducta, con su comportamiento, con su carácter, con el mismo respeto que él le daba a la gente que estaba cerca de él. Y esta gente lo amaba. Por eso vinieron a él y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Lo que tú quieras que hagamos, lo haremos por ti. Y lo hicieron. Si ustedes otra vez leen las historias de David, una vez David estaba pensando en el arroyo, creo que es el arroyo de Sisor, o no sé cómo se llama ese arroyo, Besor. Ustedes después lo buscan. Pero dice la Biblia que David estaba pensando en el arroyo, un arroyo que estaba en Jerusalén. Y él dijo: ¿cuánto diera yo por poderme tomar un vaso de agua del arroyo, de tal arroyo? Y dice la palabra que unos hombres suyos lo escucharon, porque él lo dijo en voz alta. ¿Y sabes qué hicieron esos hombres? Pero ¿saben cuál era el problema? Que el arroyo estaba del otro lado del terreno de los filisteos. Ese era el problema, que para poder ir por agua por aquel arroyo tenías que cruzar por el territorio de los filisteos. Y dice que estos hombres dijeron: pues para luego es tarde. Cruzaron el valle de los filisteos, tuvieron que pelear, pero llegaron al arroyo, llenaron un cántaro de agua y llegaron y le dijeron: David, mi Señor, escuchamos los deseos de tu corazón, que tú querías tomar agua del arroyo, aquí está el agua.
Dice la palabra que David, cuando tuvo el agua en sus manos, no tuvo valor de tomársela, porque supo el valor que tenía esa agua, supo lo que estos hombres tuvieron que padecer y hacer para traerle un mísero vaso de agua. ¿Y sabes qué hizo David? Lo derramó a Jehová y dijo: Señor, esto es ofrenda para ti. Y dice la palabra que la derramó en la tierra, porque ni siquiera se la quiso tomar. Pero es impresionante ver la lealtad que estos hombres le tenían a David. ¿Por qué? Porque David se portaba prudentemente, porque tenía el carácter y se había ganado a la gente que estaba cerca de él. Hermanos, pero hay gente que es triste que de repente les hablen de ellos, como el comentario que escuché ahorita aquí entre ustedes. Alguien dijo por ahí: pues lo tenemos. O sea, es triste que alguien pueda hacer un comentario de mí y que alguien diga: sí, es así. Que cuando te des la vuelta te hagan. Sí, es triste que hagan eso. Que cuando te des la vuelta se rían de ti y te hagan. Eso es triste, es lamentable. Pero qué honroso es que aún cuando te das la vuelta te honran y te cuidan las espaldas. Y aguas, no hables de él. Una vez en una reunión de pastores, un pastor habló de otro pastor y no sabía que había un pastor que amaba al otro. Le dijo: hermano, si hay alguien que puede hablar de fulano de tal, soy yo. Yo lo conozco, así que si va a hablar de él, pregúnteme a mí. Y aquel pastor se quedó mudo. Dijo: no, es que no pueden hablar de él, yo lo conozco. ¿Por qué? Se ganó el cariño de él con su carácter, el respeto que tenía. Hermanos, que te respeten, no por tu carácter, eso no es respeto. Es como el presidente que si se le termina y se va, se le acabó el respeto. No, hermano, no hay cosa como que ya no es presidente, pero sigue teniendo el respeto de su gente. Además, Jehová te ha dicho, dice el pasaje. Estos hombres dijeron: además Jehová te ha dicho. El pueblo sabía que no solo era sus acciones, sino más que eso, el respaldo de Dios en todo lo que él hacía. Hermanos, lo más grande que puedes tener tú es el respaldo de Dios sobre tu vida. Estos hombres dijeron: tiene todo y aparte Dios está con él, pues ¿qué más podemos pedir? ¿Recuerdan cuando Josué toma el mando del pueblo de Israel? Cuando muere Moisés, hubo un requisito que el pueblo le pidió a Moisés a Josué para poder seguirlo. Josué capítulo 1, Dios le dice a Moisés, a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú, cruza este Jordán y lleva al pueblo a la tierra prometida, y tú vas a repartirles, tú vas a hacer. Cuando Josué va a decirle al pueblo que lo sigan, el pueblo le dijeron: te vamos a seguir, pero con una condición. ¿Alguien sabe cuál fue la condición que le pusieron a Josué? Le dijo: si Jehová está contigo como estuvo con Moisés, te seguiremos. Así de fácil. Danos prueba de que Jehová está contigo y te seguiremos y haremos lo que tú digas. Pero si algo a nosotros nos va a convencer, es ver el respaldo de Dios en ti. ¿No fue lo mismo que pasó con Eliseo? Cuando Eliseo deja caer el manto sobre el Jordán y todos los demás profetas lo siguieron, porque se dio cuenta que el respaldo de Jehová estaba. Y David, hermanos, tenía el respaldo de Jehová. ¿Cierto o falso? Es más, desde que David era un niño, cuando trajeron a David ante Saúl para que le tocara el arpa, ¿por qué se lo trajeron? Y dice la palabra: y Jehová estaba con él. Y estos hombres le dijeron: además de todo eso, Jehová está contigo. Además Jehová ha dicho. ¿Qué cosa dijo Jehová? Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Ya nosotros lo sabemos. Ya sabemos que Dios te ungió y que Él prometió esto. Segundo, ya Jehová dijo que tú serás príncipe sobre Israel. Entonces, ¿qué más podemos hacer más que seguirte? Aparte de las pruebas que tú nos diste de tu lealtad para el pueblo, hemos oído que Jehová está contigo. Hemos oído que Dios ha dicho que tú apacentarás a Israel.
Por lo tanto, aquí estamos, carne tuya y hueso tuyo somos. Y termino, hermanos. Vinieron pues, dice el versículo 3, ahí donde estamos, el 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. No importa cuánto puedas ser humillado, perseguido, acusado, despojado, devaluado por aquellos que, haciendo uso de su autoridad, que solo les da su título, tarde o temprano tu carácter te dará frutos. Tarde o temprano tu carácter te dará sus frutos, y esos serán frutos verdaderos. Dice la palabra: y ungieron a David como rey. Hermanos, para que David recibiera esto, pasaron como unos 14 años que David estuvo siendo perseguido sobre Israel. Termino, hermanos, haciendo una invitación. Quizás tú hoy aquí has sentido que tu vida no tiene sentido, sientes que no encuentras salida, sientes que no encuentras orientación, sientes que no eres capaz de ocupar puestos que quizás te han ofrecido, sientes que no eres capaz de poder lograr algunos sueños que hay en tu vida. Quizás alguien te ha marcado en tu vida y te ha hecho sentir que no vales nada, que no tienes la capacidad, que de nada te sirve que tengas un título de ingeniero, de licenciado, de médico. Al fin y al cabo es el título, tú no puedes hacer nada. Déjame decirte que Dios puede hacer grandes cosas contigo. Déjame decirte que en las manos de Dios tu vida puede ser transformada, y el Señor te puede llevar a lugares que tú ni siquiera te has imaginado. Hermanos, cuando yo veo mi pasado, cuando yo regreso 25 años atrás y me veo en el rancho, en puro short, con una resortera en el pecho, matando lo que se movía en el monte, viviendo, tengo heridas en todo mi cuerpo, me decían el 7 vida, andaba como un animal. Y me veo atrás, y ahora me veo, digo yo: Señor, no cabe duda que si hay alguien que le da sentido a la vida, eres tú. Y ahora me veo aquí. ¿Sabes quién hizo eso? Dios. Pero yo, cada que veo mi pasado, hermanos, digo yo: Señor, como dice la canción, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo si no te hubiese tenido a ti en mi vida. Pero ¿saben qué? El problema no es que Dios me encontró, el asunto es que yo le creí a Dios. Porque mucha gente ha tenido encuentros con Dios, pero no le ha creído a Dios, y siguen viviendo de la misma manera. Es más, hay gente que tiene años en la iglesia y su vida sigue siendo la misma. Es triste que no se sienten, no se encuentran valor a sí mismo, que ni siquiera le preguntas: ¿y qué es de tu vida? No sé. ¿Qué quieres? No sé. ¿Qué buscas? Pues no sé, lo que venga. ¿Sabes cuál es su problema? No tiene el carácter para poder determinar acciones en su vida y decir: claro que lo quiero, y en el nombre de Jesús lo puedo hacer, porque el Señor nos ha creado y nos ha hecho un poco menor que los ángeles, y nos ha coronado de gloria y de honra. Hermanos, David, después de muchos años de haber sido perseguido, humillado, ¿dónde moraba David? En cuevas. ¿Dónde fueron
unos hombres a buscarlo en la cueva de Adulam. David se rodeaba de pura gente de la más baja. Pero un día fue coronado como rey. Dios respaldó su carácter. Y David pudo haberse preguntado: ¿y de qué me sirvió haber vivido prudentemente entre el rey y haber hecho todo lo que hice? Pues mira de qué le sirvió que un día toda la gente lo siguió y lo buscó, porque el tiempo que estuvo ahí pudo dar muestras que era un hombre de integridad, que tenía el carácter. Deja que el Señor transforme tu vida. Entrégale al Señor tu vida. Entrégale al Señor las miserias que hay en ti. Señor, estas miserias son las que yo tengo. ¿Sabes qué hizo el Señor con 2 panes y 5 peces? Alimentó a una multitud de 5,000 personas. ¿Sabes lo que Dios puede hacer con lo que tú tienes? Puede hacer cosas grandes, pero tienes que creerle a Dios. Y tienes que dejar que Él transforme tu carácter, que el carácter de Cristo se forme en ti y puedas descubrir todo lo que puedes hacer en las manos del Señor. Deja de creerle las mentiras al diablo. Si tú has sido, hermano, yo no sé con quién te has identificado tú. Yo no sé si tú has dicho: yo soy Saúl. Definitivamente yo soy Saúl. Pues sabes que no termines como Saúl. ¿Alguien sabe cómo terminó Saúl? Saúl terminó suicidándose. Agarró la espada y se arrojó sobre ella. ¿Cómo terminó el rey de Israel? Después de eso fue vergonzoso. Unos hombres se lo encontraron y le cortaron la cabeza a él y a su hijo y los clavaron en unas varas. ¿Te imaginas al rey de Israel? Cuando David se enteró, dice que le dolió en el corazón y mandó hombres y dijo: traigan las cabezas, no las dejen ahí. Un rey de Israel no puede estar ahí. Pero allí estaba el rey, el cuerpo tirado por un lado y la cabeza colgada. Así terminó, por no tener el carácter para poder hacer uso de lo que Dios le había dado. Amado hermano, no termines así. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere llevarte a ocupar un lugar honroso como el que ocupó el rey David. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ven al Señor. Ábrele tu corazón. Derrama tu alma delante de Él. Y dile: Señor, aquí estoy. He sido como Saúl, pero sé que tú puedes transformarme. Sé que tú puedes darle una formación a mi vida, a mi carácter. Haz huir de mí todos mis temores, mis inseguridades, mi rebeldía, todas esas áreas que no me dejan crecer. Cierra tus ojos y quiero orar por ti. Y mientras yo oro, quiero pedirte que ahí en tu lugar, o si quieres venir al altar, acá hay 10 cojines que puedes usar para postrarte ante el Señor. Pero yo quiero invitarte que hoy en esta hora no te vayas de este lugar como llegaste. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu carácter. Dios conoce cada una de tus inseguridades. Dios conoce tus temores. Dios conoce todas aquellas áreas oscuras que hay en tu vida, que ni siquiera tú mismo sabes quién eres, qué quieres, a dónde vas. Déjame decirte que Dios puede hacer cosas grandes contigo. Lo único que tú necesitas es venir a Él, abrir tu corazón a Él, derramar tu alma ante Él, pedir perdón, arrepentirte de tus pecados. Cosa que Saúl no hizo. Saúl pudo haber ido delante del Dios y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, te fallé. Dios pudo haberlo restituido, pero él cada día se aferraba más a su necedad. Sabes, Dios quiere
restaurarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere limpiarte. Dios quiere lavarte. Dios quiere guiarte, dirigirte, conducirte. Pero es tu decisión. Mi buen Dios, hoy te alabo en el nombre de Jesús. Hoy quiero darte gracias, Padre, por la palabra que has traído a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, permite, Padre, que podamos, Dios, el día de hoy, derramar nuestra alma delante de ti. Padre, que tú puedas darle sentido a nuestras vidas. Padre, que toda confusión, que toda, Señor, todo temor en mi vida, toda inseguridad se vaya en el nombre de Jesús. Que tú puedas, Señor, limpiarnos, lavarnos, que tú puedas renovarnos, que tú puedas, soberano Señor, limpiarnos, y que podamos ser instrumentos de alabanza y de adoración. Padre, que podamos llevar tu nombre en alto a donde quiera que vayamos. Que al igual que David, Señor, nuestra vida pueda ser una vida, Señor, que pueda caracterizarse por la prudencia, por la sensatez, por la cordura. En el nombre de Jesús, Señor, en tu mano somos más que vencedores. Soberano Señor, solo tú eres Dios, solo tú eres grande. Fuimos creados por ti. Si hay alguien, Dios, que conoce mi vida, si hay alguien que conoce mi corazón, si hay alguien que conoce, Padre, lo más profundo de mi mente, eres tú. Si hay alguien que conoce mis temores, mis inseguridades, eres tú, Señor. Y aquí estoy delante de ti en esta hora. Manifiéstate en mi vida. Dale dirección a mi vida. Guarda mi vida en tus manos, Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu bondad. Recibe, soberano Señor, la gloria y la honra en esta hora. Y gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén.